Bienvenidos. En breve daremos inicio al webinar Descubre el poder de Power Automate, tu primer paso a la automatización. Gracias por acompañarnos. Ajusta tu audio y prepárate para aprender. Bienvenidos. En breve daremos inicio al webinar Descubre el poder de Power Automate, tu primer paso a la automatización. Gracias por acompañarnos. Ajusta tu audio y prepárate para aprender. Bienvenidos. En breve daremos inicio al webinar Descubre el poder de Power Automate, tu primer paso a la automatización. Gracias por acompañarnos. Ajusta tu audio y prepárate para aprender. Bienvenidos. En breve daremos inicio al webinar Descubre el poder de Power Automate, tu primer paso a la automatización. Gracias por acompañarnos. Ajusta tu audio y prepárate para aprender. Bienvenidos. En breve daremos inicio. Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este webinar organizado por Datalize, empresa de consultoría tecnológica. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de automatizar con Power Automate de la mano de Juan Carlos. Juan Carlos Borisova, quien es ingeniero en software y es especialista en RPA. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat o donde dice preguntas y respuestas y la vamos a leer al final, bien, y se la vamos a responder también. Entonces, eso es todo. Juan Carlos es uno de los consultores de Datalize. Juan Carlos, todo tuyo. Buen día, espero que se encuentre bien. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a este webinar titulado Beneficios de automatizar utilizando la herramienta de Power Automate. Para presentarme, mi nombre es, como ya lo mencionaron, Juan Carlos Borisov, soy ingeniero de software y llevo aproximadamente 7 años ayudando a diferentes tipos de industrias, sector bancario, médico, manufactura, a transformar procesos que son manuales en procesos automáticos y eficientes. La idea del webinar hoy es mostrar cómo podemos usar la herramienta de Microsoft Power Automate para así nosotros poder ahorrar tiempo, reducir errores y enfocarnos realmente en tareas que sí son importantes, que sí requieren de tiempo humano. Antes de empezar, a medida que vayamos conversando, la idea es que sea lo más interactivo posible. Quiero que vayan pensando tanto tareas particulares como tareas dentro de su empresa o el lugar donde trabaja, cualquier tipo de tarea. Piensen en alguna tarea que sea muy repetitiva, que sea obviamente con información digital. Al final vamos a ir viendo un ejemplo práctico a lo que yo me refiero y vamos a sacar unos cálculos y ustedes también van a acompañar a sacar el suyo para hacer una comparación entre qué tiempo nos ahorramos, digamos, diario, semanal, mensual, en una tarea que es bastante repetitiva y con la herramienta que vamos a ver hoy, que es Power Automate, que tal ayudaría a enfocarnos realmente en tareas que sí necesitan de nuestro tiempo. Yo, como mencioné, tengo un tiempo ya trabajando con temas de automatización, manejo diferentes tipos de herramientas de RPA, que es robotización de procesos, que la idea es prácticamente, como le comenté, tomar procesos que se repiten, estandarizar la información, digitalizar todo y optimizar los flujos. Así he llevado muchísimos flujos que se hacían antes manuales a un tiempo, por ejemplo, un proceso que duraba 1 hora, 2 horas, a que tome únicamente 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, dependiendo del tipo de proceso. Me imagino que cada uno de nosotros hemos tenido ese tipo de situaciones. A mí me pasaba mucho antes que yo me preguntaba, esta tarea yo la hago en repetidas ocasiones y no es necesario ya con la tecnología. Entonces aquí entra esto que vamos a hablar ahora de Microsoft Power Automate.
Entonces, una breve introducción. Power Automate prácticamente es una herramienta de Microsoft con la finalidad de automatizar tareas repetitivas. Esta herramienta se integra con muchísimas aplicaciones que cuando veamos el ejemplo práctico vamos a ver. Se integra con Outlook, Excel, Teams, Google Drive. Aplicaciones que ustedes se imaginan probablemente tengan integración con esta herramienta y así nos pueden ayudar a eficientizar procesos y trabajar de una manera más rápida y tratar de evitar cualquier tipo de error que cuando se hacen tareas manuales, por ejemplo, una tarea simple que sea de, me llegó un correo con un reporte, tengo que descargar ese reporte, poner esa información en la nube, en un Drive, y luego en un Excel registrar. Tal cliente me mandó tal factura con tal monto y registrarlo. Normalmente esa tarea manual nos tomaría quizás 3, 4, 5 minutos. Si la calculamos que nos pase eso 20 veces, 10 veces al día, ya el número sigue subiendo. Y la idea con este webinar es entender que eso lo podemos reducir a segundos y que nosotros no tengamos ningún tipo de intervención. En palabras simples, es como tener un asistente digital que trabaja por nosotros, nunca se cansa, nunca se equivoca y trabaja 24/7. Entonces, continuando, vamos en la parte de la teoría a hablar sobre los beneficios que tenemos al momento de automatizar. Procesar datos más rápido y sin ningún tipo de error. La herramienta de Power Automate reduce el trabajo manual moviendo datos entre aplicaciones, por ejemplo, de manera segura. Eso es lo que nos permite a nosotros mitigar cualquier tipo de error, eliminar cualquier tipo de error humano que normalmente pasa. A mí me ha pasado que, por ejemplo, en caso de que yo reciba un nombre de una persona, Elizabeth Aquino, quizá no lo declararon, o sea, no la declararon con el nombre correcto y yo lo escribo de manera manual y ya posteriormente ya ahí hay una situación. Con esta herramienta evitamos eso. Literalmente lo que hacemos es estandarizamos la información, por ejemplo, digamos que viene desde un correo. Con Power Automate integramos el correo con el Excel y automáticamente desde que entra la información se dispara un flujo de Power Automate que lo que hace es que toma la información desde el correo y lo registra en el Excel y nosotros no tenemos nada que ver con eso, simplemente vemos los resultados. Por ejemplo, se registró tal persona a tal hora desde tal correo y mandó este documento PDF, por ejemplo. Hay muchísimos ejemplos que antes, los que son más viejitos, se veía, por ejemplo, tema bancario. Antes, para hacer cualquier tipo de proceso, había que llevar un sinnúmero de documentación al banco, ir presencial, entregar documentos, luego firmar, etcétera, etcétera. Todavía hay muchos procesos que son así, pero a medida que ha avanzado el tiempo, hemos visto cómo esos procesos ya son digitales. Simplemente subimos la información a un aplicativo e inmediatamente un flujo automático, que eso es lo que estamos viendo, un flujo automático toma esa información y distribuye entre los diferentes sistemas y así es más eficiente, como dije, reduce errores y más fácil para ambos, tanto para la institución bancaria como para el cliente de ese banco. Ahorro de tiempo en tareas repetitivas, esto es muy importante. Eso nos hace el trabajo un poquito más divertido. Hay veces que uno se pasa el día entre responder correos, guardar información, inscribir información en cualquier tipo de sistema. Con Power Automate nosotros pasamos de eso a hacer tareas que sí necesitan de nuestra intervención. Nos ahorramos ese tiempo, el trabajo deja de ser tan monótono, ya dejamos de repetir eso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y lo llevamos a un punto de que todo está digital y simplemente vemos, ok, me llegó tal información en tal momento y se registró correctamente y ya simplemente eso, y nosotros ya nos dedicamos a hacer otra tarea que sí nos ayuda. Si se suma ese tiempo a nivel personal, por ejemplo, tarea no tiene que ser ni siquiera tema de trabajo. Hay muchas tareas que nosotros las repetimos
constante, tanto, por ejemplo, si tenemos una empresa, si trabajamos para una empresa o de manera particular. Si sacamos el cálculo de ese tiempo que gastamos en esa tarea en un mes, es bastante, que quizás diariamente no se ve, semanal tampoco, pero si la calculamos de manera mensual, que eso es un ejercicio que haremos, calculamos de manera mensual, eso sí nos tomaría bastantes horas que pudiéramos invertirla en otra tarea. Mayor productividad de los equipos. Cuando eliminamos la rutina, los equipos se liberan realmente en enfocarse en cosas que sí importan. Por ejemplo, analizar, innovar y atender a clientes. En caso de que haya necesidad de, por ejemplo, de atender al cliente de manera personal, que existen muchos que prefieren ese tipo de trato. Entonces eso nos ayuda a mejorar la productividad en el equipo. Vamos a imaginar que el equipo utilizaba 10 horas para consolidar cualquier reporte, 10 horas semanal, por ejemplo. Después de automatizar, esas mismas 10 horas las usan para mejorar procesos, capacitarse, aportar ideas y hacer muchísimas cosas, mientras nosotros tenemos a nuestro asistente virtual trabajando 24/7 sin ninguna necesidad de beber agua, ir al baño, etcétera, etcétera, mientras nosotros hacemos otro tipo de tareas. Esta parte es muy interesante, que cuando veamos ahorita la parte práctica, yo les mostraré qué intuitiva es Power Automate y hay muchísimas herramientas. Power Automate se conecta fácilmente a más de 500 aplicaciones. Por ejemplo, Outlook, Teams, SharePoint, Excel, Google Drive, Gmail, SAP y muchísimas que iremos viendo. Eso significa que no importa en qué tipo de aplicaciones nosotros utilizamos, seguramente Power Automate sirve como puente para unir todos esos flujos, desde un correo hasta una aplicación de escritorio donde haya que registrar información. Alertas y notificaciones en tiempo real. Lo bueno de Power Automate también es que sirve que tiene avisos automáticos, que nosotros podemos, por ejemplo, yo normalmente lo que trato de hacer cuando yo automatizo procesos, para yo asegurarme de que la calidad y que está siendo eficiente y está funcionando correctamente, yo siempre agrego notificaciones que me indican tal proceso inició con, imaginemos que vamos a procesar no sé, un préstamo de un cliente en un aplicativo bancario y son 60 clientes, 60 registros tengo. Yo me aseguro de que tengo un correo de inicio donde me indica, se va a iniciar el proceso X y se van a registrar 50 clientes y aparece la información, por ejemplo, el préstamo, la fecha, contacto. Entonces, ya posteriormente, cuando el proceso finaliza, me manda un resumen de lo que hizo, el tiempo que duró procesando cada registro. Así posteriormente yo puedo analizar si hay alguna manera de yo eficientizar dicho proceso y también ver cuál fue la eficiencia. O sea, si de 50 clientes hubo 5, por ejemplo, que no registraron el número telefónico. Toda esa información, todos esos estatus se registran y así yo tengo conocimiento de cómo va el proceso que ya yo automaticé. Uso de la herramienta en distintas industrias. Realmente en todas las industrias existen trabajos digitales que son muy repetitivos. En banca y finanzas, por ejemplo, automatización de reportes, notificar transacciones y otro tipo de procesos. En la parte de salud, por ejemplo, en caso de que se quiera automatizar el proceso de registrar citas o recordatorio de citas y actualizaciones de registro de pacientes, por ejemplo. Manufactura, gestión de inventarios y alertas de mantenimiento, logística, en cualquier tipo de industria siempre existen procesos manuales que se repiten, que esta herramienta nos va a ayudar a automatizar esos flujos. No importa el sector, siempre habrá procesos.
Y si ya cada uno identificó uno en su mente, este es realmente el primer paso para empezar. Quizás no tiene que ser a gran escala, como veremos ahorita, vamos a automatizar un proceso que es bastante simple, pero ese proceso quizás diariamente, si se repite 20 veces, no tome una cantidad de tiempo significativa que realmente no es necesario. Continuando aquí con la parte de arquitectura, esta parte es muy interesante realmente, porque Power Automate tiene diferentes tipos de conexiones. Hay aplicaciones que están directamente integradas, por ejemplo, toda la herramienta de Microsoft tienen integración con Power Automate de una manera muy fácil, como vamos a ver en un momento. Existe también la automatización de sistema a sistema. Por ejemplo, hay otro tipo de sistema. Imaginemos que trabajamos con alguna base de datos o una API. Con Power Automate nosotros podemos hacer ese tipo de conexión con unos pasos que son muy simples, como ingresar unas claves que son compartidas y así podemos, digamos, integrar. Y está esta última parte, que es la puerta de enlace de datos locales. Hay muchas automatizaciones que no, quizá de manera por API o por base de datos no podemos alcanzar. Por la puerta de enlace, nosotros tenemos otro tipo de automatizaciones que son de escritorio. Por ejemplo, hay muchos sistemas bancarios que son antiguos, que no tienen base de datos, no tienen API, no tienen como una vía por donde comunicarse. Y con Power Automate yo tengo una opción de literalmente simular los pasos que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros programamos, imagínense que nosotros hacemos login en una aplicación, entramos a la opción de cliente, le damos a crear nuevo cliente, ingresamos la información de esos clientes. Todos esos pasos, literalmente, nosotros lo podemos replicar de manera automática. Igual así nos ahorra muchísimo tiempo. Power Automate puede hacer el mismo flujo de iniciar sesión en un aplicativo, ingresar la información en un aplicativo y finalmente notificarnos cuál fue el resultado de esa integración. Entonces, continuando, viene la parte que sí es muy importante, prestarle muchísima atención, que vamos a estar haciendo un caso práctico. Primero, inicialmente le voy a dar un recorrido por la herramienta de Power Automate. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta de lo que ya se ha conversado, pero la idea ahora es ver un flujo que es muy sencillo, como vemos aquí, un disparador de correo. Me llega un correo, yo quiero guardar, por ejemplo, algún PDF que viene en ese correo, lectura de datos. Tomo la información de ese correo, guardo el PDF en una nube, que eso es un proceso que es muy recurrente. Cada uno de nosotros probablemente tengamos algún tipo de proceso así. Registramos información en un Excel y finalmente damos una respuesta automática de que se recibió dicho correo y ya se procesó la información. Entonces, un segundito. Ok, entonces aquí estamos dentro de la herramienta de Power Automate. Como le comenté, es una herramienta muy intuitiva, es muy sencilla. Yo le voy a ir guiando sobre qué tipo de funcionalidades tiene, iniciando con que tiene ya integración con temas de inteligencia artificial, que vamos a hacer una prueba para ver cómo esto nos ayuda. Tiene una sesión de aprendizaje donde podemos tomar esos diferentes tipos de documentación para conocer más sobre la herramienta. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo quiero crear un flujo eh, que descargue un PDF de un correo.
Le damos generar y automáticamente esto debe generarme un flujo dependiendo de las instrucciones y si fui claro, obviamente, con lo que quiero. Esto me genera un flujo, por ejemplo, y aquí vemos que me generó la información. Cuando el flujo empieza, cuando pasa esto. Esto es algo que les voy a explicar, que hay diferentes tipos de flujos. Están los flujos que funcionan con disparadores, por ejemplo. Flujo que cuando me llega un correo, quiero que pase tal cosa. Cuando colocan un archivo en X ruta, quiero que suceda tal cosa. Y están los flujos que son recurrentes. Quiero un flujo que funcione todos los días a las 8 de la mañana, me descargue todos los reportes de una aplicación y posteriormente me mande esos reportes por correo a otro destinatario. Hay variedad de flujo y variedad de integraciones que iremos viendo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo flujo, que aquí lo vemos. Tenemos flujos automáticos que son disparados por unos eventos específicos. Tenemos flujos manuales, que eso ya le damos a ejecutar y automáticamente inicia a procesar. Tenemos los flujos calendarizados, tenemos la parte de IA, tenemos la parte de escritorio, que es lo que le comenté, para simular procesos manuales que nosotros hacemos, ya lo simulamos de manera automática. Y ya hay otro tipo de flujo que es para temas de minería de datos en caso de que queramos analizar cualquier información. Y también la herramienta tiene muchísimas plantillas donde nos dan ejemplos de flujo. Por ejemplo, quiero calendarizar un mensaje, que me mande un mensaje cada X tiempo, por ejemplo, o un mensaje todos los días a las 10 de la mañana. Aquí tenemos ese tipo de plantilla. Y como le comenté, Power Automate tiene integración con muchísimas aplicaciones. Si nos fijamos aquí, tiene Office 365 de Outlook, tenemos SharePoint, OneDrive, Form y un sinnúmero de aplicaciones que iremos viendo. Ahora el flujo que vamos a automatizar, como le enseñé en la presentación, es un flujo donde se va a disparar un correo, se va a tomar el PDF de esa del correo, se va a guardar en un Drive, se va a registrar esa información en un Excel y finalmente vamos a responder. Entonces le damos a flujo automático, por ejemplo. Aquí inmediatamente tenemos nuestro flujo. Si se fijan, la plataforma es sencilla realmente. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver qué cosa nos ayuda. Aquí tenemos nuestro Copilot, que es una IA que nos va a ayudar en caso de que nosotros tengamos cualquier consulta. Ella nos responde. Entonces, inicialmente empezamos con un trigger, y aquí lo que vamos a configurar, cómo yo quiero que este proceso inicie, o sea, cuál es la razón que va a disparar este proceso. Y aquí tenemos muchísimos conectores. Tenemos OneNote, Power BI, un sinnúmero de conectores que podemos utilizar para disparar nuestro proceso. Pero en nuestro caso, nosotros queremos que nuestro proceso inicie cuando un correo llega. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos cuando un nuevo correo inicia. Le damos y automáticamente carga la configuración. Ahora, ¿qué yo quiero configurar? Esto inicialmente se conecta con el correo que hemos iniciado sesión. En mi caso es, bueno, un correo mío de la universidad. Y tenemos aquí la configuración de parámetros. ¿Qué queremos hacer aquí? Definimos. El correo que nosotros estamos recibiendo tiene adjunto. En nuestro caso, sí, tenemos adjunto. Hay otro tipo de filtros, por ejemplo, a dónde va, a quién se copia, de dónde viene, por ejemplo. Y este que nos interesa, que tenemos que definir un subject. Así nosotros, el correo puede recibir mil diferentes correos y nosotros filtramos y solamente inicia el proceso cuando cierto correo nos llega. Entonces, aquí, por ejemplo,
definimos una palabra clave de cuándo va a iniciar, o sea, qué subject va a tener el correo para que este proceso inicie. Y ponemos aquí cliente registro, por ejemplo. Así que todos los correos que tengan cliente registro, este flujo automáticamente iniciará. Si tiene archivos juntos, inmediatamente iniciará. Aquí también tenemos información de importancia. Si el correo tiene algún tipo de importancia, que eso nos puede ayudar muchísimo. También aquí definimos si vamos a recibir únicamente lo que tengan adjunto o no. Entonces, en nuestro caso, solamente queremos lo que sí tienen adjunto. Y esta parte, que aquí se define de qué carpeta es que voy a recibir el correo. O sea, si es directamente de la bandeja de entrada, si es de draft, si es de junk y así sucesivamente. Entonces ya tenemos nuestro trigger configurado. Le vamos a poner un nombre. Tenemos un nombre aquí. Entonces ya continuamos con el flujo. Nuestro siguiente paso es obtener el archivo adjunto que tiene el correo. En nuestro caso, por ejemplo, si ponemos attachment, van a salir automáticamente todo lo que tenga que ver con adjunto. En nuestro caso, como estamos trabajando con Outlook, seleccionamos este, que es obtener el attachment de Office 365. Entonces, aquí vemos que tenemos que configurar un ID del mensaje y el ID del adjunto. Entonces, esa información viene desde el trigger, ya que aquí inicia con un correo, digamos, por ejemplo, me llegó un correo que tiene la información que yo estoy solicitando, que es un correo, un archivo adjunto y que tiene el subject definido. Automáticamente el flujo inicia, ya obtiene toda la información de ese correo y aquí, en vez de pasar mucho trabajo, tenemos la variable que genera nuestro trigger. Tenemos de dónde viene, hacia dónde va, cuál es el subject, el cuerpo, importancia y cualquier tipo de información. En nuestro caso, lo que a nosotros nos interesa es simplemente el ID que tiene el mensaje. Si lo vemos, es un identificador único para nosotros identificar qué correo está entrando. Y aquí la parte de el attachment. Como lo que hace es que revisa todos los adjuntos que tiene el correo, lo que va a hacer es crear un loop para ver qué cantidad de adjuntos tiene el correo que recibimos. Entonces aquí igualmente buscamos el attachment ID y automáticamente esto me crea un loop que va a revisar todos los adjuntos que tiene dicho correo que yo recibí. Entonces aquí le cambiamos el nombre para así tener una mejor guía. Obtener adjunto, por ejemplo. Ya aquí tenemos los dos primeros pasos. Tengo cómo va a iniciar este flujo y ya tengo la información del correo y tengo la información del archivo adjunto. Posteriormente, yo lo que quiero es ese adjunto subirlo a Google Drive. Si escribimos Google Drive, nos aparecen todas las funciones que nosotros tenemos disponibles de Google Drive. En nuestro caso, es crear archivo. Cuando nosotros creamos este archivo, nos da tres campos que tenemos que completar, a donde yo quiero que se guarde, para ir mostrándoles cuál es la idea. Un segundito. Nosotros queremos que ese archivo se guarde en esta ruta que se llama Power Automate. Entonces, como ya tenemos la conexión realizada, si le damos aquí en Open Folder, nos va a salir directamente qué carpeta nosotros tenemos configurada. Entonces, si se fijan, tenemos aquí nuestra carpeta que necesitamos que se llama Power Automate. Y le damos aquí y automáticamente ya tenemos mapeada nuestra carpeta donde queremos que se guarde la información. Ahora, ¿qué nombre yo quiero que tenga el archivo? Aquí también esa información la podemos obtener desde ya
las acciones anteriores, como le comenté. Tenemos toda la información del correo y tenemos, por tanto, el nombre del adjunto que nosotros vamos a colocar. Entonces, en este caso, nuestro nombre de correo del archivo viene desde la parte de obtener adjunto. Le damos a la parte de name, que aquí lo dice la descripción, el nombre del adjunto, y aquí lo agregamos, sencillo. File content, igualmente, nosotros tenemos la información del archivo y lo colocamos aquí. Entonces ya tenemos tres funciones. Tenemos el trigger que hace que inicie el proceso, obtenemos el adjunto, posteriormente subimos ese archivo a un drive. Entonces ya simplemente nos faltaría la última función, que sería de insertar el registro a un Excel. Por ejemplo, en otro caso, vamos a colocarlo en una hoja de Google. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos diferentes. Tenemos obtener las hojas, tenemos obtener a las hojas de X archivo, obtener algunas filas, actualizar filas, eliminar filas y diferentes funciones. Entonces, en nuestro caso, lo que nos interesa es guardar la información que nos llegó. Le damos a insertar y aquí lo mismo, algo sencillo. Tenemos en qué archivo nosotros vamos a guardar la información. Como ya tenemos la conexión realizada, nos sale todos los archivos que nosotros tenemos disponibles. En nuestro caso, está dentro de Power Automate. Un segundito para buscar el nombre exacto. Se llama Power Automate el archivo. Entonces nosotros vamos aquí. Vamos aquí y tenemos el archivo de Power Automate aquí. Entonces seleccionamos ya el archivo, ya lo tenemos mapeado. Aquí automáticamente me genera qué hojas tiene disponible ese archivo. Ahí está buscando a ver qué hoja tienes este archivo que tenemos aquí. Denle un segundito. Y tenemos otra opción que es ingresar un valor manual en caso de que nosotros podemos definir el nombre de la hoja. En nuestro caso, nosotros tenemos dos hojas, que es el registro manual y el automático. El automático es donde queremos que guarde la información. Entonces, ya finalmente tenemos nuestra última función, que es insertar registro. Entonces, para que vean la idea cuál es, la idea es que guarde el correo emisor, el nombre del archivo, la ruta donde se guarda en el drive, la fecha en la que recibió el correo, un estado y ya eso es un identificador que tiene la misma herramienta. Entonces, si se fijan aquí, tenemos los parámetros, tenemos esos encabezados y qué queremos ponerle a cada uno. Si le damos aquí a cada uno, ya automáticamente me genera cada uno de los campos y aquí yo puedo ingresar la información que yo quiero que se guarde. En nuestro caso, inicialmente queremos el correo, que es de donde viene, el nombre del archivo, la ruta, que ya eso lo genera el drive. Si se fijan aquí, la fecha, o sea, en qué momento me llegó ese correo. Tenemos aquí el tiempo de que recibimos el correo. Y por último, un estado que podemos poner completado automáticamente. Y aquí guardamos el flujo. Tenemos que colocarle un nombre que se me pasó. Ok, le colocamos un nombre. Guardar información de correo, por ejemplo.
Ya nosotros tenemos nuestro flujo completo, que quizá esa tarea, vamos a calcular, por ejemplo, vamos a decir que esa tarea diaria de manera individual nos toma, voy a abrir la calculadora, imaginemos que nos toma poco tiempo, nos toma 5 minutos o 3, vamos a poner 3 minutos, pero imagínense que lo hacemos 20 veces al día. Multiplicamos 20 por 3, sería 1 hora diaria. Quizás es poco, pero si lo multiplicamos por la semana, ya ahí el número nos sube de, de 1 hora a 5 horas semanales, que ese tiempo lo podemos utilizar para nosotros capacitarnos en cualquier cosa, invertir realmente en cosas que sí nos beneficia, interactuar con cualquier tipo de cliente en caso de ser necesario. Hay muchísimas tareas que podemos invertir el tiempo. Y esto es una tarea pequeña. Aparecen tareas, yo he automatizado tareas que manualmente a la persona, por ejemplo, semanal, le tomaba diariamente, le tomaba, por ejemplo, 5 horas al día. Esta tarea de manera automática se automatizó y bajó el tiempo a 15 minutos, por ejemplo. Ya esa persona se ahorró 5 horas al día que puede invertir en otra cosa. Entonces, como parte del ejemplo, vamos a mandar el correo donde llegue el encabezado, que como dijimos, dice que se llama cliente registro. Podemos colocar cualquier información, prueba, porque la idea es el PDF. Accedemos al PDF que nosotros queremos enviar, lo que vamos a mandar. Si le damos aquí a la parte de prueba, gente que está esperando que el correo se mande para enviar el proceso de manera automática. Tiene un archivo, va a durar sí, vamos a ver. Como comenté, esto es un proceso pequeño. Eh, Imagino que cada uno ha pensado en alguna tarea que toma bastante tiempo y se puede automatizar con la herramienta, dígase de manera de la nube. Ahora Automate tiene la versión esta que estamos trabajando, que es la nube, y tenemos la parte que ya es de escritorio, que ya es un poquito más compleja. Ya llegó el correo, entonces, de inicio. Entonces, para que de llegar en el segundito. Juan Carlos, no se está escuchando muy bien. Se entrecorta. ¿No está escuchando bien? Habla, a ver, porque ahí se escuchó. ¿Se escucha bien? Se escucha mejor. Ok, ok. Entonces, estamos esperando que el flujo complete para ya mostrar la información, cómo se carga en el flujo. Démosle un segundito. Aquí vemos para ver la información. Aquí vemos la información que obtuvo,
que obtuvo el subject que nosotros queríamos, cliente registro, el cuerpo, que es, ahí tiene la información del correo, y ya está la parte de adjuntos, que aquí se muestra la información del archivo adjunto, el nombre y el contenido, y etcétera. O sea, toda esa información se obtiene desde ahí. Si vemos aquí nuevamente la presentación, la idea era exactamente esa, de la lectura de los datos, obtener la información del correo, guardar el archivo adjunto en la nube e insertar la información en un archivo Excel. Entonces, ahora yo le voy a mostrar el registro de ya la información que guardamos. Denme un segundito. Un segundito. Este tipo de flujo, como vemos anteriormente, existe diferentes maneras de yo disparar, ese flujo. Existe por medio de el disparador automático, que lo que hace es toma, toma un evento que nosotros definamos y un evento que nosotros definamos y lo convierte en un disparador, que este disparador lo que sirve es para iniciar el proceso. Ya posteriormente lo que queramos que haga el flujo, nosotros lo definimos y es un proceso relativamente sencillo, donde como vimos solamente arrastramos información, y la colocamos en el destino. Entonces, ahora yo le voy a mostrar el resultado que obtuvimos de ese registro. Un segundito para compartir los resultados. Entonces, si se fijan, ya tenemos el archivo guardado en la ruta específica donde queríamos que se guardara, y también tenemos la información de ese correo con la ruta del archivo, la fecha en la que se recibió el correo y el estado de que se registró correctamente la información. Este es uno de, de muchísimos casos que podemos ver dentro de la herramienta. Se puede explorar, hay muchísimas plantillas, muchísimos flujos que podemos crear. Por ejemplo, hay unos flujos que son instantáneos, que nosotros definimos cómo queremos que se ejecute, diferentes integraciones, muchísimas formas realmente de automatizar la tarea que nosotros tenemos, que nos toma muchísimo tiempo. Y de manera digital y con esta herramienta podemos ahorrarnos muchísimo tiempo semanal y mensual que podemos utilizar en otra cosa. En conclusión, esta herramienta demuestra que la automatización está al alcance de cada uno de nosotros. No se necesita ser, digamos, ingeniero de software para manejar este tipo de herramientas. Son flujos sencillos, simplemente tenemos que definir cuál es el proceso que tenemos, dividirlo en pasos posteriormente ir a la herramienta y buscar. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, subir
una información a una red social todos los días a las 8 de la mañana, nosotros buscamos la integración que tiene con Facebook, Instagram, con cualquier tipo de red social y le definimos, por ejemplo, quiero que todos los días a las 8 de la mañana este flujo genere este post, por ejemplo, en Facebook o en Instagram. Y que así cualquier flujo, tanto personal, en nuestro trabajo, dentro de la empresa, cualquier flujo repetitivo, podemos automatizarlo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Necesito saber programar para utilizar Power Automate? No, realmente es una plataforma que es low code, que lo que significa es que no se necesita conocimiento muy técnico para poder trabajar en ella. No funciona solamente con herramientas de Microsoft, se conecta con más de 500 aplicaciones, incluyendo Google, SAP y un sinnúmero más de otras aplicaciones. Y realmente es bastante seguro, ya que es de Microsoft y muy intuitiva. O sea, si se fijaron, es una herramienta muy sencilla que con clics y seguir los pasos que nos indican podemos automatizar un sinnúmero de tareas y así ahorrarnos tiempo. Entonces, llegamos a la parte final, que ya dejé una frase aquí, que la tecnología adecuada en el momento adecuado puede ahorrar tiempo y liberar el potencial humano. Aquí llegamos ya a la parte de las preguntas. Si tienen alguna pregunta y vamos a ir respondiendo. Ok, antes de ir a las preguntas, me gustaría invitarles al curso que tenemos de Power Automate de unas 12 horas, 6 sesiones en horario nocturno, de forma virtual y en vivo, o sea, tal cual como se está haciendo ahora mismo el webinar. Le voy a compartir el enlace para que puedan ver más información e incluso ahí mismo pueden hacer lo que es la reserva o la inscripción al curso. Se lo estoy pasando por el chat y voy a empezar a leer las preguntas. ¿Para qué, Juan Carlos? A ver, vamos a empezar por la primera. Me preguntan aquí, ¿se puede automatizar tareas, por ejemplo, de realizar testing a softwares desarrollados? Sí, sí. Cualquier tarea que sean pasos repetitivos se puede integrar con la herramienta. Realmente cualquier tipo de flujo que nosotros tengamos que sea repetitivo, simplemente tenemos que obviamente analizar el proceso y definir qué quiero que haga. Lo que cualquier proceso usted quiere que haga, se automatiza dentro de la herramienta, sea por pasos digitales, como vimos aquí, que no tuvimos que abrir ninguna hoja de Excel para ingresar la información, ni tuvimos que subir ningún PDF, ninguna información al Drive. Ese tipo de flujos que son digitales, que pasan detrás, que no vemos, que hay muchísimas aplicaciones que se integran a Power Automate. Y tenemos ya los procesos automatizados que son de escritorio, que los pasos que nosotros hacemos de manera manual, la podemos llevar a la herramienta para que ese asistente la haga por nosotros. Literalmente los mismos pasos que nosotros hacemos, hacer un login, ingresar tal información en un aplicativo, nosotros podemos automatizar todo ese flujo. Ok. Por otro lado, me preguntan, ¿cuál fue el tipo de plantilla que usaste para el ejemplo que vimos? En el ejemplo que vimos, realmente no utilicé una plantilla directamente, sino quise hacerlo desde cero para que veamos cómo funciona el desarrollo dentro de la herramienta. Pero sí hay muchísimas plantillas que podemos utilizar, como ya vimos, para mostrarle de manera rápida. Tenemos muchísimas plantillas que se pueden utilizar y aquí la tenemos, por ejemplo. Si nosotros que tenemos algún proceso que tiene que ver con correo, nosotros buscamos toda la plantilla aquí y aquí, por ejemplo, tenemos enviar un correo sobre un tweet de una palabra específica. Si quiero crear una nota importante, si quiero enviar aprobación cuando se agrega un ítem en una lista de SharePoint. Hay muchísimas plantillas que se pueden utilizar
que ya vienen, por ejemplo, si le damos a esta, viene con la estructura realizada, simplemente tenemos que hacer la conexión de cada una de las herramientas y ya automáticamente me genera un flujo. En este caso me pide que me conecte, por ejemplo, vamos a conectarnos al form y ahí ya simplemente se siguen los pasos de configuración y ya posteriormente genera el flujo y simplemente tenemos que continuar con la configuración del flujo. Ok. ¿Cómo se pudiera escribir datos sobre una plantilla ya creada para su posterior envío por correo? Por ejemplo, una plantilla tipo brochure en Word o HTML. Ok. Si vemos aquí, por ejemplo, si colocamos Word, vamos a buscar una simple para explicarle cómo que funciona la plantilla. Pero el proceso es realmente simple. Cuando una que no tenga que conectarme, un segundito. Cuando nosotros seleccionamos la plantilla que vamos a utilizar, normalmente nos pide, en caso de que sea de Microsoft o cualquier otra integración, nos pide que nos conectemos a dicho aplicativo, o sea, para tener acceso ya dentro de Power Automate y automáticamente esto me genera el flujo. Si nos vamos al flujo, nos genera el flujo que nosotros queremos, que es en este caso calendarizar una respuesta. Entonces ahí vamos integrando todas las cosas que nosotros queremos. Aquí, si se fijan, es la variable, que cuando yo quiero que se responda, si quiero que me notifique, y así sucesivamente toda la información que va a cargar la notificación. Y paso a paso hacemos el flujo y ya simplemente sería guardar el flujo y tenerlo activo y ya automáticamente funcionaría. Ok, les he pasado el enlace donde está toda la información del curso, tanto por el chat como por preguntas y respuestas. Tengo otra por acá que dice, a ese correo de respuesta automática que indicas, si quiero que cada correo salga con un número de tickets distinto y campos en específico, ¿es posible? 100%, 100%. Eso se define porque como es un proceso, en ese caso dinámico, no es algo estándar. Digamos, si yo quiero que me responda el número de ticket, antes de la función de respuesta, nosotros definimos ahí qué número y de dónde lo va a obtener. Si es un número que se autogenera o un número que yo lo tomo de alguna aplicación. Vamos a decir que utilizamos Jira para el tema de los tickets, por ejemplo. Nosotros nos conectamos a Jira. ¿Qué es lo que hace? Recibo un correo de un ticket, creación, se crea en Jira. Posteriormente, cuando se cree el ticket, me va a generar el número y yo automáticamente tomo ese número que me generó y lo adjunto en el correo de respuesta, donde va a ingresar la información. Se creó tal ticket, número X, con tal, por ejemplo, error haciendo login en Windows. Y toda esa información la junto en el correo y ya automáticamente se envía en la respuesta automática y como comenté, se activa el flujo y eso ya automáticamente trabaja. O sea, cada vez que llega un correo, entra allí, crea el ticket y responde con la información que nosotros le ingresemos. Ok, nos pregunta Alberto. ¿Se puede automatizar un proceso que consiste en actualizar una serie de reportes en Excel que están conectados a una base de datos? Los Excel están en OneDrive Business. La actualización sería de forma diaria a una hora puntual, por ejemplo, a las 5 a.m. Claro, como comenté, por ejemplo, nosotros tenemos integración con Excel, la herramienta tiene integración con Excel y cualquier tipo de función que nosotros de manera manual realizamos, por ejemplo, ejecutar un macro en una plantilla,
nosotros podemos hacer lo mismo aquí y literalmente no se va a ver. O sea, se va a conectar al Excel, va a actualizar el macro diariamente como nosotros queremos y finalmente va a notificar. Y ese flujo va a tomar, por ejemplo, ese escenario, si es en la mañana, por ejemplo, dependiendo obviamente de el macro. Si es complejo, obviamente toma más tiempo. En sí Excel, no la herramienta. Y eso pudiese tomar 2, 5, 10 minutos, depende del nivel. Pero sí se puede. Bueno, no tenemos más preguntas. Les he compartido un pequeño formulario para que nos ayuden a mejorar, para conocer qué les pareció el webinar, el contenido, el instructor y demás, y qué otra cosa podemos hacer más adelante. Les pido por favor que nos ayuden, que nos colaboren. Y muchas gracias.